Las políticas públicas y el aborto. Para poder llegar a los procesos que ocurren en la actualidad sobre sus debates y la participación en las políticas públicas, es necesario empezar a hacer un recorrido histórico desde el ámbito jurídico, social y político que ha tenido este fenómeno, pasando por los aspectos más importantes que consideramos necesarios para poder entender por qué en la actualidad el aborto funciona de esta manera. En primer lugar, bajo el régimen jurídico del Código Penal que se mantuvo vigente desde 1936 hasta 1980, en los artículos 386 a 389, que hablaba sobre la penalización total del aborto y su imposibilidad de acceder a se incurría en penas de 1 a 4 años cuando existía el consentimiento de la mujer y de 4 a 6 años cuando no existía ese consentimiento. Con ocasión a los procesos políticos que se obtuvieron en 1957 y el primer proyecto de ley propuesto por el senador Iván López Botero en 1975, y el proyecto de ley propuesto por la representante Consuelo Lleras en 1979, que tenía como propósito despenalizar el aborto cuando existiera el acceso carnal violento o abusivo, o existiera peligro para la vida de la mujer física o mental, y existiera malformación o procesos patológicos en el feto. Estos proyectos acabarían con una negativa por parte del Congreso de la República. En torno a las condiciones históricas que se han dado a favor de este fenómeno, quisimos saber cuál era la opinión de la población y la relación que existía entre el Estado y el aborto, a lo que ellos respondieran. Y desde su postura, ¿qué piensa sobre el aborto? No estoy de acuerdo que haya aborto, porque mientras que el sistema nos está matando, el pueblo tiene que construir para que ponga problemas al sistema capitalista. Ok, pero por ejemplo en caso de que exista algún tipo de violación, en caso de que esté la madre en peligro, la vida del niño que viene, bueno, ¿tampoco estaría de acuerdo? No, en condiciones de palabras mayores, claro que sí, tiene que hacerse la necesidad y no mueren los dos, pero normalmente debe salir a sufrir o a luchar lo que se le viene encima en el sistema ecológico, en la guerra sucia. ¿Usted qué posición tiene frente al aborto? Yo estoy perfectamente de acuerdo que el aborto debería ser aprobado en todas partes del mundo. Si el aborto fuera registrado, fuera aprobado y fuera administrado por los estados, mucho menos mujeres morirían por causa de aborto y por situaciones de... ¿Y por qué le estoy diciendo yo esto? Porque hay países, por ejemplo, si vamos al caso de Cuba, ya está, el aborto está permitido, pero un aborto usted no quiere tener, porque usted estuvo un momentico con un muchacho, de pronto se fumaron algún pareto, de pronto se tomaron unos tragos, y el resultado de eso es que resultó usted embarazada. Usted no quería estar embarazada, usted tiene derecho a toda la vida arrastrar usted esa situación porque por unas circunstancias de un rato, de un día, de un momento. Yo creo que usted no estaría de acuerdo en querer toda la vida estar pagando las consecuencias. Yo creo que el Estado debiera hacerse cargo de la situación del aborto controlado, con asuntos médicos, con ética, con moral, con principios, aunque alguno diga que el aborto sería contra la moral, sería contra los principios, pero más cruel es ver uno tanto niño abandonado en las calles, tantas situaciones desesperantes. Respecto a la posición de la Iglesia Católica frente al aborto, se puede decir que se da claramente un rechazo basado en el Código Penal del Derecho Canónico, en el cual se afirma que el aborto es la muerte provocada del feto. Ese aborto puede ser desde el momento mismo de su concepción o durante el embarazo como tal, y puede ser a través de cualquier método. Entonces la Iglesia Católica expresa que se debe defender la dignidad humana y hacer un especial énfasis en no permitir la muerte de ningún ser, y menos si es pues tan indefenso como un feto. Entonces, en este punto, la Iglesia dice que la persona que incurre en aborto comete un pecado no solo a nivel moral, sino que también incurre en un delito, y ese delito pues tiene sanciones. Esa sanción puede ser la excomulgación. Entonces la Iglesia Católica pues rechaza abiertamente el aborto, pero pues es importante visualizar la posición de cada individuo frente a la Iglesia, porque si bien puede ser practicante de dicha religión, pero no necesariamente tiene que estar sujeto a la posición o a lo que les está imponiendo decir la Iglesia Católica. Buenas tardes, quisiéramos preguntarles qué posición tienen ustedes frente al aborto. No estamos en esa idea que el aborto
sea, una persona después de que sea mayor ya sabe qué es lo que hace. O sea, para eso sirve mucha ciencia, para eso tiene muchas cosas. O sea, para cuidarse. Sí, claro. Pero digamos una persona que sea víctima de un abuso sexual. Pero no, que lo tenga y allá se lo quitarán. Digamos No puede ser eso. Ir a matar una criaturita sin tener por qué, habiendo tantas cosas para, pongámosle que los regalen, sí, como hicieron, no vieron por televisión, una señora que dejó un niño de dos días, se lo dejó, pero bien dejado, que hay quien lo recoja. Para otras personas, otras parejas que no pueden tener hijos. Pero digamos, si puede digamos dejar el riesgo de la vida de la mamá. No, eso hay mucha ciencia, hoy día hay mucha ciencia, porque yo le digo, una nieta que yo tengo así como con el cuerpo de ella no podía tener esa criatura porque la podía abortar. Como ella la tuvo, esa ni ella está grande. Sí, marido, está grande. No, eso ya es cosa. Bueno, su merced, y digamos en el caso de, suponiendo de que ella no tenga los recursos económicos, de que no tenga la manera de poder sustentar al niño, de que no, a la vez de que nazca, ella no tiene el motivo. Su merced está totalmente de acuerdo en que ella entregue el bebé a bienestar familiar, pero que lo tenga. Que lo tenga, pero no irlo a matar así nomás. Pero digamos, entonces, merced, ¿qué pensaría del derecho de la mujer sobre decidir sobre su propio cuerpo? No, que pongámosle que la cojan a la fuerza, que esto, que lo otro, sí, tal vez, pero eso lo pueden tener, pero así pongámosle cómo va a ser. Buenas tardes, estamos acá con Sandra, ella es, ¿de dónde eres? de España. Bueno, yo estoy a favor porque creo que cada mujer tiene que elegir por ella misma lo que quiere hacer con su futuro. Por lo tanto, a favor totalmente. Y digamos, ¿qué pensaría respecto al derecho y la santidad de la vida que tanto defiende la Iglesia? No soy católica, por lo tanto, la posición de la Iglesia para mí no es válida y no creo ni que si quiera matar un feto a los 3 meses sea matar una vida, por lo tanto, no. Yo concretamente estoy a favor hasta X meses, obviamente, no matarlo con 9 meses, pero hasta 3, 4 meses no veo ningún problema, sea el caso que sea. Con relación a las posturas frente al aborto por parte de la sociedad civil, en el contexto colombiano veremos que estas varían de extremo a extremo. Unos están de acuerdo con la despenalización total del aborto, como los grupos feministas, otros parcialmente en los casos ya establecidos por la norma, en su mayoría son jóvenes, y quienes están fervientemente en contra, como las personas con cierto arraigo religioso, en su mayoría personas de la tercera edad o miembros de otras iglesias. La influencia de las organizaciones promotoras del derecho de autonomía reproductiva de la mujer se centra en la construcción de mentalidades frente al aborto. Esto fue lo que encontramos. ¿Ustedes qué piensan o qué posición tienen con relación a la penalización del aborto en Colombia? Pues según el caso, yo digo que si es una violación o no es de pronto, ahí sí, pero ya de que sean jóvenes y que embarazadas y sean abortadas, tengan la posibilidad, pues que vengan, como se ¿Qué alternativa brindaría para que eso no sucediera y la mujer no tuviera la necesidad de hacer el aborto? Yo digo que ya desde el comienzo con toda la planificación que empezaran a hablar, y a lo último ya que si quedó embarazada, de pronto que lo decía, claro, alguien que no tenga la necesidad de abortar, sino que tenga miedo para Primero, quisiéramos saber ustedes si profesan alguna religión. Sí, nosotros somos católicos. Son católicos, perfecto. ¿Y cuál es su opinión respecto al aborto? Bueno, primero, creo que en la religión que nosotros practicamos, los padres, los curas, nos dicen que es un pecado, ¿cierto? ¿Sí? Pero ya como es en propiedad de uno lo que uno piense, yo creo que va en la situación que uno esté. Porque si por ejemplo ya hay 2, 3 hijos,
y si hay la manera de solucionar eso, pues mejor, ¿no? Acomodemos hoy en día la situación. Pero, por ejemplo, si es de primera vez, yo creo que lo más anhelado de uno es que lleguen los hijos, ¿cierto? Entonces, ahí está uno, ahora es cierto, como dicen, de la espalda y la pared. Pero en sí, yo creo que el aborto es bien. Sí, y una pregunta a su merced. En el pasado 12 de diciembre la Corte Constitucional aprobó un aborto acerca de otro caso, en donde la mujer, si se encuentra en la incapacidad social de tener un hijo, puede impedirlo. Es decir, que si tú dices que no puedes económicamente, que psicológicamente no vas a quedar bien con el hecho de tener un bebé, ¿tú interrumpirías el proceso del embarazo? ¿Te abortarías? ¿Por violación? No, suponiendo que digamos que no tienes los medios, simplemente no quieres. ¿Tú lo harías? ¿No? ¿Y por qué no lo harías? Pues de pronto porque si no es por violación, yo haría lo imposible como por tenerlo y económicamente sacarlo adelante. Y psicológicamente no entendería por qué, o sea, si supuestamente no es de violación, ya que fuera de violación, no lo tendría. O no sé, de pronto sí como de pronto no, la verdad. Ya, ok. Muchísimas gracias.